En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis significa principio, nacimiento o creación, así que es normal que sea el primer libro de los 66 libros que componen toda la Biblia, y también el primer libro de la Torá o el Pentateuco. Hola, soy Joel del futuro. Explico lo que Joel del pasado se olvidó de explicar. El Pentateuco o la Torá es el nombre que se le da a los primeros 5 libros de la Biblia. Serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que continuamos con el video. La Torá se le atribuye a Moisés, por lo cual Génesis es el primer libro de Moisés. Y en el día de hoy vamos a resumir en ideas generales todo Génesis, el cual vamos a dividir en 3 secciones. Empezamos con la primera sección, que compone de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Vamos a verlo. Dios crea todo lo material e inmaterial de la nada. Eso describe los primeros 2 capítulos de la Biblia, y al final de este crea al hombre, soplando aliento y dando vida sobre el polvo de la tierra. Por supuesto que hablamos de Adán, siendo su significado en hebreo humanidad, ya que él representa a todos por igual. Más adelante profundizaremos sobre esto. En fin, Dios le da todo y lo pone gobernador de todo lo que había creado, dándole autoridad. Dios ve que Adán está solo y dice que no es bueno eso, y le crea la ayuda idónea. Desde la costilla de Adán, Dios crea a Eva, la cual posteriormente es la que es engañada por la serpiente del huerto, y luego Adán. Acá podemos decir que ambos representan a la humanidad cuando desobedecieron a lo que Dios le había dicho: de todo árbol podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no, y así pecaron. De aquí en adelante ya se habla y se desarrolla el pecado. Adán y Eva tuvieron una gran descendencia, la cual los hijos más conocidos son Caín, Abel y Set, esta última siendo la descendencia que perdura en el tiempo. Caín llega a tener envidia de su hermano Abel, porque Abel agradó los ojos de Dios con ofrenda grata, dando lo mejor de su ganado, cosa que Caín no hizo y dio lo que le sobraba. Esta envidia y odio a su hermano consumieron a Caín y asesinó a Abel. Caín es alcanzado por las consecuencias del asesinato y todo no va muy lejos de ahí. En cuanto pasa el tiempo, años y años, siguen multiplicándose los hombres junto con la maldad en la tierra. Aquí surge la historia de Noé, siendo de la descendencia de Set. Dios lo ve como una esperanza para que su creación pueda redimirse. Dios le da un mensaje diciendo que tiene que construir un arca para salvarse a él y su familia. El arca es como un barco grande, hecho de madera. Noé, con todas las instrucciones para construir un arca inmensa, para que entren 2 animales, macho y hembra, según su especie. Así comenzó a llover y Dios limpió el pecado del mundo. Salvó a Noé y a su familia. Tras hacer pacto con Noé, con el arco iris, de que nunca inundaría más la tierra, Noé finalmente planta una viña y peca, emborrachándose. Y así comenzó de nuevo a repoblarse la tierra. Hasta aquí vemos como, a pesar de los intentos de Dios por hacer que su creación no falle, aún así la humanidad elige otro camino. Nuevamente, luego de que la descendencia de Noé poblara la tierra, quisieron construir una torre para que sí se pudiera alcanzar y destronar a Dios, lo cual no sucede porque rápidamente Dios ve esto y hace que se confundan las lenguas, haciendo de que no se puedan comunicar y alcanzar a seguir. Nuevamente aquí el bruto de Joel
no aclara las cosas y no especifica que estamos hablando de la Torre de Babel. Bueno, eso era todo. Hasta aquí la primera sección de este video. La segunda narra de Génesis del capítulo 12 hasta el capítulo 36. Seguimos luego de la Torre de Babel con la historia de un hombre que Dios escoge, al igual que Noé. Dios ve y le agrada la vida de Abraham. Abraham es un Noé 2.0 que utilizaría a Dios para redimir la humanidad, al igual que lo intentaría hacer con Noé. Ahora el problema es que Abraham y su esposa Sarai eran ya ancianos y Sarai es estéril, la cual hace más complicado todo para utilizar a su familia para redimir su creación, ya que Abraham no puede tener descendientes. Pero sin embargo Dios le promete que no solo tendría un hijo, sino toda una descendencia, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Mientras que todo esto sucede, en segundo plano ocurre la historia de Lot, sobrino de Abraham, el cual habita en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Este lugar está lleno de hombres que practican el pecado y hacen todas clases de abominaciones, inclusive quisieron abusar de ángeles. Abraham intercede por su sobrino Lot porque Dios quería destruir Sodoma y Gomorra por causa de la maldad. Dios oye el clamor de Abraham y tiene compasión de Lot y su familia, la cual es su esposa, sus 2 hijas y los novios de sus hijas. Dios envía ángeles para avisar a Lot y a su familia que abandonen el lugar, que vayan a un lugar apartado y que no miren atrás. Tras mucha insistencia él accede, pero los novios de sus hijas son incrédulos y se quedan en la ciudad y son consumidos cuando Dios manda fuego y azufre del cielo, destruyendo la ciudad. Lot y sus hijas escapan, mas su esposa mira atrás a su hogar y a la ciudad destruyéndose y se transforma en estatua de sal. Esto sucede no solo por la desobediencia, que es pecado, sino que también en mirar atrás a un lugar que Dios ya aborrecía por todo lo malo que ya. Continuamos con Abraham, el cual Dios le cambia el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado o Padre sublime, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Cada vez que Dios cambia el nombre de alguien es para reescribir su destino, dándole un nuevo propósito. Así pasó con Abraham y también con Sarai, la cual se le cambia a Sara. Ahora Abraham y Sara estaban expectantes de cómo sería que Dios les daría hijos, siendo que ellos ya eran ancianos y encima Sara era estéril. Tras algunos años de espera de la promesa, ellos cometen errores, muchos errores, tanto que Sara, la cual, oyendo a ángeles hablar con Abraham de que sí se cumpliría la promesa y tendría un hijo, ella se ríe dudando de esto, la cual es vista por Dios. Tras varios errores por no querer esperar el tiempo de Dios, finalmente reciben la promesa tras 25 años de espera y nace Isaac, el cual significa Dios me ha hecho reír, y es exactamente todo lo contrario, siendo que antes Sara reía de incredulidad, ahora lo hacen con gozo y felicidad, pues se cumplió la promesa tal cual como Dios le había dicho. Dios prueba la fe de Abraham con Isaac, el mismo hijo que le había dado, se lo pidió en sacrificio. Y él podría haber dudado, pero no lo hizo. Él estaba a punto de asesinar al mismo hijo que estuvo esperando 25 años. Y cuando lo estuvo por hacer, Dios lo detuvo y le entregó un cordero en lugar de Isaac, el cual representa a Jesús, ese cordero que fue muerto en nuestro lugar. Isaac crece y se casa con Rebeca y tienen 2 hijos, Esaú, el hijo mayor, y Jacob, el hijo menor. Estos ya venían peleando desde el vientre, pero dice que Esaú nace primero y Jacob nace tomándole el talón. Recuerden este detalle para más tarde. Estos dos son opuestos entre sí, mientras que Esaú le gusta salir de casa, a Jacob le gusta cocinar, siendo Jacob preferido de su madre y Esaú de su padre.
Jacob trata de quitarle ese derecho que tiene el hijo mayor, lo cual sucede. Jacob le vende un plato de lentejas a un Esaú hambriento por haber vuelto de la casa cansado. Jacob le ofrece ese plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Lo malo de Esaú es que no valora ese derecho y acepta. Así más tarde Esaú se arrepiente y llora, pero Jacob no se queda ahí. Ahora quiere la bendición de su padre, Isaac. Siendo Isaac de edad avanzada y ciego, Jacob engaña a su padre para recibir la bendición de su hermano Esaú. Cuando Esaú se entera, se pone furioso y quiere matarlo. Jacob huye a donde habitaba su tío llamado Labán. Ahí tiene un trato con su tío Labán para poder casarse con su hija menor, Raquel. Y sí, es su prima, pero hasta ese entonces era permitido. El trato era que Jacob trabaje 7 años y él se casara con Raquel. Pero Labán lo engaña y se casa con la hija mayor llamada Lía. Más Jacob dice que estaba tan enamorado que trabajó otros 7 años por su hija menor Raquel. Aquí sucede algo similar a lo que sucedía con Sara. Raquel es estéril y no puede darle hijos a Jacob. En cambio, Lía sí. Viendo esto, Raquel ofrece a su criada Bilha para que tenga hijos para Jacob en su lugar. Lía hace lo mismo con su criada Silpa. Paréntesis, esto había hecho también Sara con su criada antes de la llegada de Isaac. Bueno, para no confundirlo, finalmente Jacob tiene 4 mujeres y tiene 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, estos con Lía, Dan y Neftalí con Bilha, sierva de Raquel, Gad y Aser con Silpa, sierva de Lía, José y Benjamín con Raquel. Finalmente pudo tener hijos, pero cuando tuvo al último, Benjamín falleció. Antes que Benjamín se llame Benjamín, Raquel le había puesto por nombre Ben-Oni, que significa hijo del dolor, porque murió Raquel en el parto. Pero Jacob se lo cambió a Benjamín, que significa hijo de la diestra o hijo predilecto, porque no quería que tenga un mal destino así como él. Jacob tiene un encuentro con Dios en un punto de su vida el cual lo marca, literalmente, porque pelea con un ángel y el ángel le desconyunta el muslo a Jacob y queda cojo, pero después venció al permanecer en la lucha y obtuvo su bendición, y Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa el que agarra el talón, por ser, como dijimos, alguien que hacía trampa en todo y no quería perder, tanto que ya desde que nació así era. Se lo cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Hasta aquí la segunda sección del video. La tercera es del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Continuamos con la misma familia. Hablaremos de José, hijo de Jacob y Raquel, casi el hijo menor de todos, excepto por Benjamín, que este sí es el hijo menor. José se lo describe como alguien diferente al resto y que sigue a Dios. De hecho, Dios le da un talento para interpretar sueños, el cual lo usará más tarde. Jacob lo tiene a José como su hijo favorito, lo cual para sus 10 hermanos, excepto Benjamín, es molesto y lo odian por eso, así como Caín odiaba a Abel. Los hermanos de José lo envidian por ser el favorito, porque Jacob le dio una túnica de colores que simbolizaba ese favoritismo y también la primogenitura, la cual fue eso también lo que estalló en los hermanos, siendo el mayor el que tendría que ser el que reciba ese derecho, pero Jacob se la dio a José porque así lo creyó mejor. De aquí en adelante vemos el proceso de José por todas las maldades que tiene que soportar por ser alguien escogido por Dios.
José tiene un sueño, el cual todos estaban sosteniendo un fardo de heno, pero el de José se levanta por encima de sus hermanos y los demás se inclinan delante de éste. Por esto le suceden 3 cosas a José. Primero, es metido por sus hermanos en un pozo, para supuestamente no matarlo, sino para dejar que se muera solo. Después inventan una historia diciendo que había sido devorado por una fiera, llevándole su túnica de colores, manchada con sangre de animal, a su padre Israel. Luego tienen otra idea, que es lo segundo que le pasa a José: venderlo como esclavo en Egipto. Y así, José, como un esclavo, llega a una tierra que no conoce. José es comprado por alguien importante llamado Potifar. José, a pesar de todo, es fiel a Dios. Una vez crece y es mayor, la esposa de Potifar lo intenta seducir para que se acueste con él, pero no cede y ante la presión huye, lo cual la esposa de Potifar miente sobre José diciendo que lo intentó abusar de ella. Y aquí le pasa la tercera cosa: lo llevan preso a la cárcel, pero José no se rinde y sabe que mantenerse íntegro a Dios y para este punto a su esposa lo es todo. En un momento, el copero y el panadero del faraón son enviados a la cárcel y Dios hace que tengan sueños para que José los pueda interpretar. José les dice lo que significan estos sueños y así sucede tal cual como Dios se lo dice a José. El panadero muere, pero el copero es restituido a su puesto. Por eso José le dice al copero: acuérdate de mí, para cuando esté frente al faraón de Egipto lo pueda mencionar y pueda ser liberado José de la cárcel. Así muchos años pasan y el copero nunca dijo nada, hasta que Dios hace que el faraón mismo tenga un sueño y quiera saber su significado, mas no hay nadie que lo interprete. El copero recuerda a José y se lo menciona al faraón, y José es liberado, y cuando lo interpreta es puesto sobre el segundo al mando de Egipto, como gobernador. El sueño de Faraón eran 7 vacas gordas y hermosas que eran devoradas por 7 vacas flacas y feas. También soñó que 7 espigas hermosas eran devoradas por 7 espigas secas. José lo interpreta diciendo que eran 7 años de escasez y 7 años de abundancia. José, como gobernador, sabe administrar estos 7 años de abundancia para que cuando lleguen los 7 años de escasez no padezca todo Egipto, y así lo hace. Por otro lado, cuando llegan los años de escasez, los hermanos de José y su padre Israel les llega la noticia que solo en Egipto hay alimento, siendo que todo el resto estaba seco y nada de lo que planten daba fruto, y se estaban quedando sin opciones. Así que van. ¿Y con quién se encuentran como gobernador? Sí, con José, su hermano, el cual despreciaron y vendieron como esclavo. Ahora sería el que los iba a salvar de morirse de hambre. José se alegra por sus hermanos y no trae rencor guardado. Al contrario, demuestra un amor a pesar de que sus hermanos no lo merezcan. Así concluimos con este libro de Génesis. Gracias por ver, y si te gustaría que hiciera sobre Éxodo, que es el libro que le sigue, revienten el botón de likes y apoyen este video, y 1000 gracias y Dios los bendiga.